Vamos a orar. ¿Qué, hermanos? ¿Sí? Amoroso Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia. Nuevamente, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque reconocemos que somos pecadores, te suplicamos de que tú seas obrando a través de mi vida y también con el denuedo a través del Espíritu Santo para poder predicar esta palabra poderosa de enseñanza que nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque el conocimiento de tu palabra es lo que nos lleva a la transformación de una mente carnal a una mente de Cristo. Nosotros, Padre, nos ponemos en tus manos, que sea tu perfecta voluntad obrando, haciendo de nuestra vida lo que a ti te agrada, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que a ti te agrada y lo que está escrito. Espíritu Santo, manifiéstate en poder en mi vida, a través de mi vida, pero también en mis hermanos, para que ellos puedan comprender, entender y poner por obra esta tu palabra. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo en sus manos, a quien le damos la bienvenida, porque donde estamos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros, haciendo de esta reunión de los santos una reunión gloriosa por su sola presencia. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, dejamos este tiempo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama "No fue la suerte, sino eras tú". Antes del Pentecostés, vamos poniendo desde qué antes, ¿no? Antes del Pentecostés, cuando se manifestó el Espíritu Santo, el pueblo echaba suertes, ¿no? Echaba suertes. Entonces, vamos a sustentar todo esto a la palabra, porque siempre que nosotros creemos algo es porque escrito está, ¿verdad? No vamos a hacer cosas que no están escritas. Si algo hemos de creer es porque escrito está, ¿de acuerdo? Entonces, echar suertes era una costumbre antigua. Esa costumbre antigua, Dios era el que ponía a la gente a echar suerte, pero muchas veces echar suerte nosotros ya lo distorsionamos totalmente lo distorsionamos. Es por eso que Dios, ¿se acuerdan del arca de la presencia de Dios? Que la llevaron de un lugar a otro, hasta cuando Dios decidió de que esa arca de verdad lo agarraban solamente de una manera religiosa. Es por eso que los filisteos la tomaron, ¿sí recuerdan? Ok. Igualmente, esto de la suerte, los seres humanos, pues lo distorsionaron totalmente y comenzaron a echar suerte por cosas que a Dios no le agradaban. Ok. Es por eso que después del Pentecostés ya se acabó de echar suertes, porque antes pues echaban suertes por todo, pero eran suertes de decirle a Dios: tú toma la decisión. Y echaban, ¿no?, entre uno y otro, pero le decían en oración a Dios: pero tú decídelo y echa adelante lo que tú quieres. Aquí está la suerte, entre esa persona o esta, entre esto y lo otro. Pero que Dios era el que tomaba la decisión para que nosotros pudiéramos llevar a cabo algo. En ese tiempo, los mensajeros de Dios eran ángeles, ¿ok? Todo eso lo vamos a probar a la luz de la Escritura, ¿ok? Quiero llevarlos a Proverbios 16:33. Cuando habla de regazo, habla de una prenda de vestir, ¿ok? No habla de otra cosa. Regazo significa una prenda, ¿ok? Vamos a pensar un vestido, una blusa, una camisa, pero antes no había una blusa, una camisa, había unas túnicas, ¿verdad? Y ese era el regazo. Bueno, dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la decisión de él. ¿Ven? No era de que por buena o mala suerte, era Jehová Dios el que tomaba la decisión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se distorsionó, porque no es buena ni mala suerte, como muchos hemos entendido de que, bueno, pues es que a mí me tocó la suerte de tener a un varón golpeador,
fornicario, maltratador, y va a estarse la vocecita, pobrecita mujer, ¿no? Hace, ay, pues esa es mi cruz que me tocó. No, nada de eso. Ahorita vamos a ver eso no es de Dios, ¿ok? Nada de que te tocó por suerte ese hombre que tienes que aguantar. No lo tienes que aguantar. Y no te estoy incitando a que le des una patada y lo avientes. No, pero tú eres una hija de un rey y no debes de permitir que nadie maltrate. Nadie te maltrate. De verdad, eso no lo puedes permitir. Y eso es lo que Dios quiere, que tú, como una mujer, seas valorada. Al hombre, Dios nos dice que la valoremos como si fueran unos vasos frágiles, que consideremos de ellas y que seamos menos ásperos. Y muchas cosas, pero nos entran por aquí, nos salen por acá, a muchos, ¿no? A muchos. Pero eso es la instrucción de Dios. Las Sagradas Escrituras enseñan que el humano no puede tener control ni dominio de su futuro. Así que menos la suerte, de echar suerte. Antes de echar suerte, agarraban unas piedras, sí pueden pensar en piedras de río, así finitas. Pues agarraban una piedra finita, chiquita, otra grande, y entonces echaban suertes, ¿no? Entonces, eso era para determinar, porque entre dos piedras, ¿cuál es la diferencia? Tenía que haber alguna diferencia, una piedra grande y una piedra chiquita, y echaban las suertes. Y la que se salía fuera de la prenda, esa es la decisión que tomaba Jehová. Aquí lo dice el proverbio, ¿no? Dice, mas Jehová es la decisión de ella. Ellos echaban las piedras así, y la que se salía, la piedra que se salía, eso era la decisión de Jehová, ¿no? Entonces, también usaban huesos, madera, cosas así, pero lo importante era de que para tomar una decisión en Jehová Dios, eso es lo que hacían. Vamos por favor a Hechos. En las Sagradas Escrituras, suerte no es considerada como malo o bueno, ¿ok? No es malo ni bueno. Suerte, Dios lo consideraba como una decisión entre una cosa y otra. Hechos capítulo 1. En el versículo 24 hasta el versículo 26. Fíjense lo que hacían. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Se acuerdan de la piedra grande chica? Muestra cuál tú has escogido. El versículo 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado entre los 11 apóstoles. Pero Dios tomó la decisión. No fue por buena suerte o mala suerte, sino porque Dios estaba entre uno y otro, pero Dios escogió a Matías. Por eso hizo que esa piedrita, por ejemplo, se saliera del regazo que representaba a Matías. Así se hacía. Cosa que nosotros no, y es mejor que ellos conozcan lo suyo. De verdad, nosotros no debemos practicar eso, ¿eh? Nosotros nada de practicar ya más suertes, hermano. Eso no le agrada a Dios, ¿ok? No le agrada, quiero aclarar, no le agrada a Dios jugar de la suerte. Es que antes, exactamente, si estás hablando de la escritura de antes, entonces tienes que empaparte de lo que estás hablando, ¿ok? Porque si estamos hablando del Antiguo Testamento, que son las escrituras hebreas, de verdad, si tú estás hablando de esas escrituras hebreas, entonces tú debes de saber de que allí se practicaban esas cosas porque las personas amaban a Dios y que la decisión que Dios tomaba, eso es lo que hacían. Pero ahora en estos tiempos quieren hacer todo a la suerte. Miren, fíjense, hay personas cristianas, yo cuando hablo de personas no hablo del mundo practica muchas cosas. Hay personas, cuando hablo de personas, esta palabra son para gente entendida la palabra, ¿okay? Entonces hay personas que estudian la palabra de Dios y todavía creen que el gran universo decide y determina las cosas. Imagínense que nosotros ahora dejemos al Creador para irnos a la criatura. ¿Cómo?
O sea, es ilógico, insólito que dejemos al Creador para irnos a adorar a la criatura, al universo. ¿Quién lo creó? Jehová Dios. ¿Y quién es el universo? La creación. ¿Okay? No podemos dejar al Creador para irnos a la creación. Dice aquí en 1 Corintios 12, 8 hasta el versículo 12. ¿Se acuerdan de lo que acabamos de leer? Cuando dice, orando dijeron, tú Señor conoces los corazones de todos. Y echaron suerte y le tocó a Matías, ¿verdad? Bien, ahora en 1 Corintios 12, versículo 8 al 12 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Quiero hacer una pausa aquí. Aquí ya no hay suertes. Aquí Dios es el que da directamente a alguien, le da los dones que Él quiere. Cuando ves ahí en la Escritura Espíritu, no le podemos agregar Espíritu Santo porque no está escrito Santo, dice Espíritu. Y si dice Espíritu con E mayúscula, está hablando del Padre. El Padre da los dones como Él quiere. ¿Ok? Entonces dice aquí, porque este es dada por el Espíritu. ¿Y quién es ese Espíritu? Jehová Dios. No puede ser el Espíritu Santo, porque si fuera el Espíritu Santo, dijera ahí en la Escritura. Además, nosotros tenemos una advertencia de que no podemos agregarle ni quitarle a la palabra. Entonces, si decimos que el Espíritu Santo sería agregarle, ¿y qué pasa si le agregamos? Nos convertimos en anatemas. Y anatema es una maldición. Malditos sois porque le agregamos a la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu, palabra de sabiduría. Jehová Dios le dio a alguien palabras de sabiduría. Jehová Dios le dio palabras de ciencia a alguien más. ¿Y según quién? Según Dios, el mismo Espíritu. Dice el versículo 9. Y a otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y a otro, el hacer milagros. Y a otro, profecía. Y a otro, discernimiento de espíritu. Y a otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿quién es el que está envuelto aquí? Nunca habló del Espíritu Santo, solamente Espíritu, 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 y es el Padre, Padre, Padre. ¿Okay? Él es el que lo da. Si les quiere aclarar, aquí no hay suertes. Aquí yo no puedo decirle, pues, ahora, pues yo ya fui muchos años diácono, le voy a pedir a Dios que me dé, que yo quiero ser apóstol, ¿no? Dios da el llamado y da el don como Él quiere. Y cada uno de nosotros tiene un llamado. ¿Okay? No es porque vamos creciendo. Yo he oído, ¿no? He oído que, oye, pastor, ¿y cómo si llegaste a ser pastor te preparaste? No, soy laico. Laico quiere decir que no tiene ninguna preparación. Entonces, soy laico. ¿Cómo laico? Es que cuando yo llegué a esta iglesia, pues comencé a limpiar los baños. No sé por qué ahí empieza, ¿no? Comencé a limpiar los baños, acomodando sillas, me fui al sonido, de ahí me fui a ser diácono, de diácono, pues de ahí votaron por mí, me dijeron, pues ya se fue el pastor, yo creo que vete tú, ¿no? Y así llegué a ser pastor, ¿no? No se me olvidaba, porque de la persona que me estoy acordando me dijo, antes de diácono me pusieron a orar por las ofrendas. Yo agarraba las ofrendas y decía, Padre, y así, ¿no? Orar por los diezmos y ofrendas. Y de ahí a diácono y de diácono a pastor, ¿no? O sea, fue como que hay un crecimiento. Yo no veo ese crecimiento en la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios dice que cuando el Espíritu, Dios llama a alguien, le da ese don, ¿no? En diversos géneros, lenguas. No dice lenguas angelicales, ojo, no dice lenguas angelicales, diversos lenguajes. Es como, yo hablo inglés. Tuve muchos años en Estados Unidos y hablo inglés,
Pero eso son diversas lenguas, ¿no? ¿O no? Eso son diversas lenguas. ¿Por qué? Porque mi lengua natal es español, pero de una diversa lengua que es inglés. Pude haber aprendido otras, pero tengo ese don que Dios me ha dado de aprender otras lenguas. Tengo el lenguaje de la computación, tengo el lenguaje, otros lenguajes que la escritura y muchas otras cosas, que son lenguajes, ¿verdad? Son lenguajes. Y eso, a eso se refiere, no lenguas angelicales, no le agreguemos, por favor, a la palabra, porque dice aquí muy claro, dice diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y nunca habló de lenguas angelicales, ¿eh? Cuando hablamos de lenguas angelicales tenemos que ir a 1 de Corintios capítulo 14, todo ese capítulo habla de lenguas angelicales, ¿de acuerdo? Pero en el capítulo 12 no habla de lenguas angelicales, ¿de acuerdo? Vamos adelante, hermano. En su perfecta voluntad, escoger Dios a sus siervos y de acuerdo a su llamado, eso le corresponde solamente a Dios, no a nosotros. Yo no puedo decir, yo puedo entrenar, y lo cual estoy haciendo en obediencia a Dios, estoy entrenando a pastores cada domingo, ¿verdad? Pero lo estoy entrenando, pero el llamado lo hace Dios. Él es el único que puede hacer el llamado, yo no. Él es el único, ¿verdad? Y yo solamente entreno, enseño, capacito, es todo lo que yo hago, ¿verdad? Pero el llamado, no puedo borrar este gran capítulo 12 porque Él es el que da esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Vamos por favor a Josué, al libro de Josué, capítulo 15, versículo 1. Cuando Dios, el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, el Creador, escoge a alguien, lo va a escoger, no crean que para que todos le sirvamos a esa persona. Vamos a pensar, Él me escogió como pastor, pero no me escogió para que todos ustedes me sirvan a mí, sino es todo lo contrario. Cuando Dios escoge a alguien para servir. El ejemplo más claro es cuando escogió a su hijo venir aquí a la tierra. ¿Y a qué vino? A servir. ¿Ven? Entonces, ahí está muy claro la encomienda, ¿verdad? Dicen en Josué a otra persona que escogió Dios, Josué 15:1. Dice, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin y al sur como extremo meridional. Ahí está un ejemplo, ¿no?, de cómo echaban suertes. Vamos a otro ejemplo, en Isaías 57, versículo 6. Y aquí habla de lo que yo les decía, piedras del río, ¿eh? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Se preguntarán, ¿qué es libación, pastor? Libación es que antes pues agarraban vino, no aceite, vino, eso es libación, y derramaban vino sobre algo que estaba para adorarlo, ¿no? Eso es libación, derramar vino para marcar lo que iban a adorar. Entonces dice aquí, derramaste libación y ofreciste presente. Y eso es lo que a Dios ya no le agradó, ¿verdad? Porque la suerte ya comenzaba a distorsionarse el sentido que Dios le estaba dando. Por eso dice en Isaías, en las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Y ellas derramaste libación. O sea, se fue a la adoración. Dejaron al Creador y se fueron a la suerte. A eso específicamente eso es. Dejaron a Dios y se fueron a la suerte, a la buena o mala suerte. Por eso les dice Dios aquí, les dice, allí está tu suerte, ellas, y vuelve a repetir, ellas son tu suerte. Lo dejaron a Él, ¿no? Y solo creían en las piedras, ¿no? Y ahora los brujos traen sus caracolitos, piedritas y cosas así, ¿no? Le echan así, ¿no?
Ahora se agarró ya, es santería eso. Vamos a Jeremías 13:25, otro ejemplo. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. ¿Se dan cuenta? Confiar en la buena y mala suerte es como echar un volado, ¿no? A ver si cae arriba, órale, si cae serio, pues verdad, hacemos una cosa. Confía en eso en lugar de confiar en Dios. Nosotros no podemos dejar a Dios para confiar en la buena y mala suerte. No podemos. Y luego ponemos así como que unos palillos, unos más cortos, otros más largos, y le van jalando, ¿no? A ver quién tiene la suerte el que saque el más corto, ese es el que va a ganar, por ejemplo, ¿no? O listones o algo así. No dejemos a Dios por jugar a la buena y mala suerte. Y de eso se trata esta predicación de enseñanza, de que por ningún motivo tenemos que salirnos del camino que es Dios, la verdad. Él es el único, como dice la imagen, ¿no? No fue la buena suerte, eras tú, el que me guardó. No era buena suerte el que yo choqué y no me maté. Eras tú cuidándome. No era aquella vez que me asaltaron y tú guardaste mi vida. Qué buena suerte. No era la suerte, eras tú. Eras tú. Yo tengo que darle y enseñarles, hermano, que es Dios. Aquellas cosas que Dios, ustedes quizás dijeron, ay, qué buena suerte, a mí no me tocó. No, era Él. Era Él cuidándolos, guardándolos. No era la buena suerte. Él era en tu vida guardándote de todas esas cosas que tú miraste, de que te iban a suceder y que dijiste, ay, qué buena suerte, a mí no me tocó. Ay, qué buena suerte, a mí me eligieron. No, era Dios el que te había elegido. Y tú te impactaste y le echaste a la buena o mala suerte lo que te sucedió en un momento. ¿Saben por qué estás pasando en alguna situación ahora? No es por mala suerte, es porque es un proceso de Dios. Amén. Es eso. No es mala suerte el que esté pasando lo que estás pasando en este momento. Es Dios que está permitiendo algo en tu vida porque Él quiere que tú aprendas algo importante. Si no lo entiendes así, entonces seguirás dando vuelta y vuelta en un desierto. Y yo te quiero decir, ya tenemos un ejemplo de muchas vidas que 40 días era la trayectoria para cruzar un desierto y por su necedad comenzaron a girar un año por cada día, 40 años. Y al final nunca lo entendieron y murieron en el desierto. No seas tú eso. Entendamos. Y si no lo entiendes, Dios eligió, como vivimos, ¿no? Eligió a mí. Yo no soy un padre espiritual, porque padre solamente hay uno, pero soy un guía espiritual que Dios ha escogido para ayudarte a encontrar el por qué están sucediendo cosas en tu vida. ¿Ok? Y lo encontraremos a la luz de la Escritura. No lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que me he preparado como consejero. No. Es como Dios dice. Porque no vamos a decir, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, háblanos. No, eso es adivinanza. Eso no debe de ser así. Eso, estamos hablando de eso, ¿no? ¿Cómo puedes agarrar la bendita palabra de Dios y hacerle, háblame? No, Dios no habla así. Dios habla por el Espíritu Santo. Dios habla a través de la palabra, de la predicación. Dios habla a través de un devocional. Pero por adivinanza, no. Eso no puede ser. Dios no está ahí. Al menos el Dios que yo conozco. El Dios del diablo sí está ahí. De adivinar, sí está. Ese es el diablo. Ese es el diablo. No es Dios Jehová. Jehová, Dios se mueve con propósito. ¿Tú crees que hacer esto tiene un propósito? Lo dejaste a la suerte, ¿no? Pues eso es lo que no quiere Dios. Que tú dejes tu vida ministerial, tu vida devocional, tu vida cristiana, tu vida matrimonial, tu vida en todos los sentidos de trabajo, todo lo que tú haces no puedes dejarlo a la suerte, tienes que dejarlo en la mano de Dios. ¿Se acuerdan de la predicación que tuvimos la otra vez? No se preocupen, estamos en buenas manos.
en las manos de un Padre amoroso. Él va a cuidar de ti. Dice en Isaías 41, 10 y 13, Él siempre te dará su mano diestra y siempre te levantará, y cuando te des ganas así de desfallecer, Él te levantará. Y ese es Dios, no la buena suerte. No es buena ni mala suerte, es Dios, es Él, ¿ok? Pero Él se mueve con propósito. No podemos agarrar esto como una adivinanza, ni podemos decir los salmos. Imagínense tanta sabiduría en los salmos. A ver, dígame un número. Yo voy a los salmos, será ese número dice esto. No, Dios no es adivinanza. Dios no es adivinanza. Dios es su propósito. Dios es propósito, ¿ok? Y con propósito se hace. No podemos meter a Dios dentro de una adivinanza, ni un acertijo, no podemos. Dios es un Dios de propósito. ¿Saben cuál es el propósito de que tú estés aquí? De oír esta voz de Dios. Y de que tú entiendas de que tu vida no es a ver qué sale, sino estás aquí con propósito de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer, por favor, Jeremías 13:25. Ya le leímos, ¿verdad? Bueno, por favor, a Santiago. Vamos a Santiago 4:13 hasta 15. En Santiago, en el capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 15, Dios nos va a hablar acerca de cómo nosotros no podemos depender de la buena o mala suerte, sino de Dios es Dios de propósitos. ¿Ok? De eso nos va a hablar. Dice en Santiago 4, 13 al 15, vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Ven? Entonces, ahí está el propósito de Dios. Todo lo que vayamos a hacer es si Dios quiere, si Dios quiere. No podemos llevar las Sagradas Escrituras a ver qué dice Dios, ¿no? Así. Y lo barajeo, a ver, no podemos. Si comprenden esa parte, no podemos. La buena suerte y la mala suerte es la peor decisión que un ser humano inteligente puede determinar hacer y seguir. No puede. Nuestra vida no estamos viviendo en las velas nevadas para que tu vida la dirija a una ruleta. No estamos ahí. Nuestra vida no es eso. Nuestra vida es un propósito. Nuestra vida es algo propósito para Dios y quiere hacer en tu vida para que te vaya bien. Así que Dios nunca va a dejar tu vida a la deriva para buena suerte. Nunca. Dios no está ahí en la buena suerte. Imagínense aquellas personas que ponen una sábila para buena suerte y le amarran un moñito para buena suerte. Imagínense aquellas personas que le ponen a un niño un cordoncito rojo, ¿no? Imagínense aquellas personas que usan un ojito chiquito amarrado en la pulsera. Imagínense todas esas personas viven a la deriva. ¿Saben por qué viven a la deriva? Porque no conocen a Dios. Acuérdense que muchas personas dicen conocer a Dios, pero la verdad, conocer a Dios es salirse de toda esa basura del mundo, ¿ok? No podemos. Si una persona dice que vive por la buena suerte y la mala suerte, esa persona no conoce a Dios, porque Dios es un Dios de propósito. Y dejan al Creador y se van a adorar a las criaturas. ¿Cuáles criaturas? Imagínense cuando un niño nace, lo primero que piensa una persona, inmediatamente, creo que ponen un espejo, unas tijeras abiertas, no sé cuántas cosas, ¿no? Son cosas que de verdad el mundo hace muchas cosas que Dios no las dice. Miren, este libro, ¿qué creen? No es un libro así religioso, no lo es. Es un manual que Dios dio a la humanidad porque Él, como creador bueno, dijo:
pobres seres humanos son polvo. ¿Qué van a hacer ellos? Les voy a dar un manual para que puedan armar su vida correctamente y les vaya bien. Porque, ¿se acuerdan lo que acabamos de leer? Que las personas comenzaron a echar suerte, pero se desviaban del propósito de Dios. Entonces, eso no quiere Dios. Quiere Dios que nosotros no vivamos en la buena ni mala suerte, vivamos en los propósitos de Dios. Miren, si tú te casaste, Dios quiere que tengas en la mente, si eres hombre, ¿no? Primero con los hombres, ¿no? Si eres hombre, el propósito que Dios te unió con una mujer es para que tú veles por ese matrimonio, hombre, ¿no? ¿Cómo vas a velar? Bueno, Dios dice a ti, varón, y a mí, varón, me dice que no seas áspero con ella. O sea, ¿cuál es el áspero? Ya, cállate, ya me enfadaste, eso es aspereza, ¿no? Le trae un plato de verduras porque lo ve ahí en la televisión, quizá. Dice, quítate, solo te traía una fruta, ¿no? Es aspereza. ¿Por qué nos dice eso Dios? Porque nos conoce, Él nos crió. Él nos conoce y Él dice a los hombres, no sean ásperos, trata a la mujer como un vaso frágil. Ay, tan delicada. No se refiere de que sea muy delicada, no te extremes en ese sentido. Delicada quiere decir de que tú como hombre eres fuerte solamente en músculo, pero eres como hombre la persona, el ser humano más débil. De los dos, el ser humano más débil es el hombre. No más que el hombre es fuerte por sus músculos, nada más, pero fuerte, una mujer, porque a ella Dios le encargó el embarazo, le encargó soportarte a ti, varón. Imagínate qué tan fuerte tiene que ser. Demasiado fuerte. Nosotros los hombres, no tantito nos rozan. Uy, ¿por qué me empujaste? No, cualquier cosita nos incapacitamos. Una mujer tiene tantas complicidades y tantas cosas que de verdad nosotros tenemos que considerar. Eso es un vaso frágil, que tenemos que considerar esas cosas para que nosotros tratemos a la mujer con delicadeza, como un vaso frágil. Ahora vamos con la mujer, ¿no? Al Dios no le dijo al hombre sabio que edifica su casa. Le dijo a la mujer, le dijo, mujer sabia que edifica su casa. No seas necia que con tus propias manos estés destruyendo lo que el varón está construyendo en tu hogar. No seas necia. ¿Qué es eso de ser necia? Pues miren, una mujer necia es aquella que por todo está enojada, por todo se le molesta, está trapeando con la jerga, trapeador, el mechudo, lo que sea. No se la dice raro porque no, merece la horca, de verdad. Esa es la mujer necia. La mujer necia que no sabe edificar su casa. La mujer necia que de verdad le dieron 1,000 pesos porque es un enano. Vamos a bajarlo a 100 pesos porque parece, es que son 1,000 pesos. Yo por poner un número, ¿ok? Vamos a poner algo más comprensible, 100 pesos. Que supongamos que 100 pesos, estamos como en el tiempo de antes, ¿no? Que 100 pesos era mucho. Entonces, en ese tiempo, 100 pesos pues era algo que te alcanzaba muy bien, ¿no? Pero a la vuelta, todavía ni se termina la quincena, todavía vamos a la mitad del camino del mes, pero ya no hay dinero. ¿Cómo? A ver, mujer, Dios te está mandando que seas una mujer sabia, y la sabiduría se emplea también en las finanzas. La sabiduría se emplea en que se sepa decir, ok, este es el mes, yo pase lo que pase, tengo que partirlo en 4 semanas o 5 semanas, dependiendo. Así yo hago mi administración y digo, oye, ¿no tienes para eso? No tengo. Tú me diste dinero, yo soy la administradora. ¿Cómo le voy a hacer para cuando tú vengas y me digas a la 3ª semana del mes y me digas, ¿cómo que no hay? ¿Ve? ¿A quién vas a echar la culpa? ¿A la mujer, no? Pues por eso me declaro mujer sabia, que edifica mi casa, teniendo una buena sabiduría para administrar los bienes de la casa, no de él, de la casa, de esa casa. ¿Ok? ¿Y cómo la mujer sabia? La mujer sabia tiene que además aprender a callarse la boca. ¿Sabe por qué? Porque no te sean tontas, sino porque son sabias. La mujer que responde a un
a una pelea, inmediatamente que responde, esa mujer no tiene nada de sabiduría y le falta mucho para ser sabia. Una mujer que dice, ¿qué? Pues ¿qué? Esa mujer no es sabia para nada, es sabia, necesita mucho de Dios para aprender sabiduría, para que su hogar de verdad no lo destruya. ¿Sabe cómo lo destruye? Poniéndose tú por tú. Eso no es sabia. Entonces, ¿cómo debe de ser la mujer? Cállate. Y cállate por sabiduría, declárate mujer sabia. Y el día de mañana, ora a Dios y dile, Espíritu Santo, dame la oportunidad de que esto que me callé ahora, poderlo aclarar más adelante. Y solito, de verdad, Dios a través del Espíritu Santo te lo va a poner de pechito. Y luego ya que lo veas de pechito, entonces sí, le vas a decir, ¿te acuerdas aquella vez? Me callé, no porque sea tonta, sino porque me declaro una mujer sabia. Pero no estoy de acuerdo con lo que tú me dijiste, ni cómo actuaste, y tus actitudes que tomaste. No quiero que sepas que no estoy de acuerdo. ¡Qué sabia mujer! ¿Cómo pudo esperar tanto tiempo para responder eso? Porque va a edificar su casa. Pero si va tú por tú, ¿ustedes creen que edifica? ¿Qué es la primera palabra que se pone aquí? Divorcio, divorcio, divorcio. ¿No? Es lo primero. ¿Por qué divorcio, divorcio? Porque falta sabiduría a la mujer y al hombre le falta ser menos áspero. ¿Y qué es lo que falta? Le falta palabra de Dios. Eso es lo que falta. Palabra de Dios. Y no mala suerte. Es que me tocó mala suerte haber escogido a esta mujer o a este hombre. No se trata de mala suerte. Se trata de que debemos entender de que un matrimonio no se hace el día que firmamos, se construye en el tiempo de convivencia. Y ahí se construye. Un matrimonio se construye, se va edificando. Se va edificando o se destruye, ¿no? A lo mejor vamos poniendo ladrillo, 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 ladrillo. Y la mujer necia, ya que lleva una torrecita así, la mujer necia hace esto, mire, no creen que va quitando de uno a otro. No, quita de abajo para que se caiga toda la torre. Esa es la mujer sabia, necia, que destruye su casa. Y sí, ahí va el varón construyendo, y llega en un coraje, dejando el ladrillo abajo, ¡pum! Se va toda la torre abajo, ¿no? Tanto tiempo construyendo eso. Por eso, a mujeres que están aquí, las declaro sabias en el nombre de Jesucristo. De verdad. Dice en el Salmo 16:5, yo les pido, mujeres sabias, no vayan a caer en la buena suerte ni en la mala suerte. No caigan en las trampas del diablo, andar poniéndose mecatitos rojos, ni hay una influencia ahorita en la sociedad de poner un ojo, ¿no? Un ojito entre sus prendas, un ojito, cosas bien extrañas, de brujilandia, de verdad, porque no puedo llamar otra cosa, eso es brujería y hechicería. Todo lo que no esté aquí, hermano, es hechicería, santería, de verdad, todo. ¿Ustedes creen que la influencia del gran universo sea algo de Dios? Eso es santería, ¿no? Es santería. No podemos irnos. Dice en Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Era cuando hablaba de la suerte, ¿no? Echar suerte en un regazo. Eso hablaba antes, pero después del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, se acabaron esas suertes. Ahora Dios es el que decide. Nosotros tenemos que decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Sabiendo el manual de vida, nosotros vamos a saber qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. No es, miren, si agarras a Dios como una religión, eso no sirve para nada. Ninguna iglesia va a salvar a nadie, ni va a corregir a nadie, ni te va a dar una vida mejor. No me pensemos una cosa. Si tú estás aquí, en este lugar, y si tu matrimonio, tu mujer, tu varón, estás tu vida de cabeza, estás en un lugar equivocado. Se acabó, así de fácil. Si tú de verdad tienes tantas situaciones
y tienes tanto tiempo en una congregación y tú no has mejorado como ser humano, como persona, como marido, como esposa, como hijo, la verdad estás en un lugar equivocado. Dios es Dios, ¿ok? Dios es Dios y no hay otro Dios que tú te metes en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia y piensas de que vas a encontrar tu Dios. No hay otro Dios, hay un solo Dios verdadero, no hay otro Dios. Hay más que el que domina este mundo, que es Satanás el diablo, y Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. O muchos lo conocen por Yahvé, o muchos lo conocen por el yo soy, o muchos los conocen diferente, pero hay un solo Dios, ¿de acuerdo? Lo que hay es religiones que han separado a la humanidad. Pero Dios envió a su Hijo para que nos enviara una enseñanza, para que todos tuviéramos un acuerdo y nos uniéramos como seres humanos. ¿A poco cree que Dios le agrada que uno sea de una religión, de otra religión, de otra religión, de otra religión? A Dios no le agrada eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que entendamos la Escritura para que nosotros podamos caminar en una dirección correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aquí, y ni en ninguna Biblia, de verdad, de ninguna Biblia, de ninguna denominación, puede decir Dios que Él hizo una religión para que todos sean necesarios. No, nunca lo vas a encontrar. No hay un sustento bíblico de tal magnitud. ¿Okay? Solamente hay una palabra que une, y es la doctrina de Cristo. No hay dos doctrinas, ¿okay? Nada de que es que a esa religión, ninguna religión es bíblica más que una enseñanza. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene el Padre, no tiene el Hijo. Entonces, ¿quién es el que está allá detrás de ese pastor, detrás de ese sacerdote, detrás de esa monja, detrás del otro pastor, del XX? Detrás de cada quien va a depender de qué enseñanza tenga. ¿Cuál es la enseñanza? Nosotros tenemos una enseñanza, se llama doctrina de Cristo. Esa es la que nos denomina a nosotros. ¿Cuál es la de doctrina de Cristo? La que va a hacer tu mente a formar una mente de Cristo. ¿Qué es mente de Cristo? La mente de Cristo es obedecer a Dios lo que Él dice. Nada más. Nada de tradiciones, ¿eh? Nada de tradición. Las tradiciones las inventaron los seres humanos. Pero Dios está en contra de todas las tradiciones. De todas. Yo no me he pasado una a una, ¿verdad? Por muchas predicaciones que yo he tenido, he repasado una. Y luego nos ha tocado. ¿Cuál celebridad viene ahorita? Estamos en noviembre. ¿Qué sigue? Díganme, por favor. ¿La Navidad? Imagínense. Navidad. Ni siquiera todo el mundo, y hay cristianos de verdad, creyentes en la palabra, que dicen que qué malo tiene celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? ¿Sabe cuál es lo malo? Lo malo es la ignorancia de esas personas. Eso es lo malo. Porque si conocieran de verdad que Jesús no nació en un diciembre, sino nació en un 14 de Nisan, y ese 14 de Nisan, ¿qué significa el 14 de Nisan? Porque antes el calendario no era como el de nosotros de 12 meses, sino antes eran de acuerdo a las cosechas, y estaba entre marzo y abril, es cuando nació Jesús. Ese era el 14 de Nisan, ¿no? Marzo y abril. ¿Qué tiene que ver entre marzo, el día de la cosecha, con diciembre porque si nosotros nos metemos a investigar bien, entonces vamos a ver de que ahí no se celebraba el nacimiento de Jesús, sino que fue algo impuesto a la humanidad por intereses económicos, ¿no? Intereses paganos. Solo hay que investigar, pero a la gente no le gusta investigar, solamente dice, no, es el nacimiento de Jesús. Ese es lo malo, la ignorancia. La ignorancia es el peor cáncer que tiene la humanidad. Y se deja llevar por muchos conceptos erróneos. Dice aquí lo que oímos: tú sustentas mi suerte. ¿Quién va a sustentar? Dios. Él es que sustenta tu vida, mi vida y la de todo el mundo. Motivo apropiado para echar suerte. Dice Proverbios 18, vamos por favor. 18, capítulo 18, versículo 18. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. ¿Para qué era la suerte en ese tiempo de atrás? Dice la palabra, la suerte pone fin a los pleitos. A ver. En ese tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan que había unas piedras lisas
pues había entre una piedra grande y una piedra chiquita, y la echaban en un regazo. ¿Qué regazo? Una prenda. La echaban y la piedra que se salía, ese era lo que Dios estaba decidiendo. Por eso Dios pone fin a los pleitos. Se estaban peleando por una propiedad, pero dice, Dios va a decidir quién se va a quedar con esa propiedad. Es que somos hermanos. No. Aquí hay un pleito y vamos a decidir lo que Dios tome. Antes era así, ya no. ¿Ok? Ya no. Ahora no es así. Hemos aprendido de que Dios decide. Dios llama y Dios da. ¿De acuerdo? Dice en el Salmo 22, versículo 18. Y eso es una profecía de cuando murió Jesús. ¿Ok? Muchos creen erróneamente de que Jesús fue puesto en esta postura. ¿Verdad? No fue así. La muerte de crucifixión no quiere decir con los brazos extendidos. La muerte de crucifixión era de un madero y ahí colgaban a la persona. Y ni siquiera le atravesaron las manos, era por entre estos dos huesos que se mueven aquí, en la muñeca. Así los colgaban, porque aquí podía desprenderse esto, ¿no? Podía desprenderse, pero aquí se atoraba por los huesos. Tenemos dos huesitos aquí, y entre medio, ahí pasaba el clavo. Esa era la crucifixión, muerte de crucifixión. Y solamente, ¿cómo podemos constatar esto? Bueno, pues es que tenemos herramientas que pueden llevarnos a la historia universal de cómo sacrificaban antes a las personas los romanos, y era una muerte de crucifixión, así se llamaba, una muerte de crucifixión. Pero Jesús también fue a una muerte de crucifixión, pero no fue así, con los brazos extendidos, sino así. ¿Por qué así? Porque tenía una razón de ser. La muerte de crucifixión era por asfixia, porque colapsaban sus pulmones. Por eso era así. Entonces, ¿por qué morían de asfixia? Porque abajo de los pies les ponían un barrotito donde ellos podían agarrar aire, pero al final les quebraron las piernas para que no se pudieran impulsar. Entonces provocaban la asfixia, colapsando los pulmones, estirando su peso de cuerpo en los brazos así, y colapsaban sus pulmones. Ya no podían respirar y así morían de asfixia. Solo investiguen, ¿ok? Solo investiguen y van a ver de que no es así extendido. Además, nosotros adoramos a quien estuvo ahí, pero ya no está ahí, ¿verdad? Resucitó y está ahora a la diestra de Dios Padre. Dice en Mateo 27:35. En Mateo, en este libro, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese el dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Se cumplió. ¿Dónde está eso? Bueno, no sé si le di lectura al Salmo 22:18, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahí viene la profecía de los salmos. Y aquí en Mateo es cuando se cumplió la profecía. ¿De acuerdo? Entonces vemos ahí el cumplimiento nada más de lo que la palabra decía. ¿Sí? ¿Por qué se cumplió? Porque no era de suerte, era porque Dios lo había determinado. Miren, muchos ahorita quizás en Ucrania, Israel, lo que está sucediendo, ¿no? ¿Pero qué creen? Nosotros no podemos decir a Dios, ay, no ustedes allá la guerra y pide esa guerra. No podemos, porque esas profecías es solamente cumplimiento, no es suerte ni mala suerte, es un cumplimiento de la palabra, se está cumpliendo. Oirán guerras, oirán murmuración de guerras, oirán pestes, terremotos, muchas cosas, y se está cumpliendo, ¿no? Solamente, ¿qué podemos orar? Guarda a todas aquellas personas. Padre, ten clemencia y misericordia de él. Pero podemos decir que cambie el transcurso de la profecía. No podemos. Esto se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Se está cumpliendo. ¿Y qué quiere decir que se esté cumpliendo? Que nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez pronto. Muy pronto. Eso es lo que quiere decir. Quiero llevarnos al libro de Levíticos.
Por primera vez se menciona en la Biblia, por primera vez, ¿ok? Nunca antes se había mencionado acerca de la suerte, pero por primera vez aquí en Levíticos dice capítulo 16, versículo 7 al 10. Aquí es por primera vez que se menciona la suerte, ¿ok? Dice Levíticos 16, 7 al 10. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Asael. Hará traer a Aarón macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y ofreciera expiación. Mas el macho cabrío sobre la cual cayere la suerte a Asael lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Asael al desierto. Por primera vez ahí se comenzó a usar lo que Dios quería que hicieran, ¿no? Entre un macho y otro macho, ¿verdad? Este era para Jehová y lo echaban la suerte, este es para Asael y este es para Jehová y así, ¿no? De eso era, así lo estableció Dios, pero después se distorsionó. ¿Sí comprenden? Distorsionar una cosa es porque te dicen algo y tú haces lo que quieres. Eso es distorsionar. Oye, yo nunca te dije, sí, tú me dijiste, no, yo no te dije eso. ¿Verdad? Distorsionamos un mensaje. Por favor, acompáñenme a Primera de Crónicas. Porque hasta los servidores, fíjense, los servidores echaban suertes. ¿Quién iba a servir de esto? ¿Quién iba a servir de eso? ¿Quién iba a servir de eso? ¿Quién iba a servir de determinada cosa? Le echaban una suerte, ¿no? Pero Dios es el que determinaba. Ya aprendimos eso, ¿verdad? Que Dios es el que determinaba y escogía. Dice en Primera de Crónicas 24, versículo 5 y versículo 6, dice: los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Esazar, de los hijos de Itmar, hubo príncipes del santuario y príncipes en la casa de Dios. Y el escriba Samaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió los nombres en presencia del rey y de los príncipes en delante de Sadoc, por sacerdote Ahimelech y hijo Abiatar, y los jefes de las casas paternas y los sacerdotes levitas designados por suerte, una casa paterna para Elazar y otra para Itmar. Entonces, era echado así, porque Dios no era la suerte, sino que eso era lo que Dios decidía: a quién le toca eso y a quién le toca el otro, ¿verdad? Pero era Dios y lo tenían bien entendido. Después vienen las malas influencias del mismo ser humano que comienzan a dejar a Dios, ahora ya ni oran, ahora nomás echan suertes, ¿no? Y es cuando Dios no le agradó. A Dios no le agradó. Y eso es lo que Dios no le agrada. Porque a muchos de nosotros dejamos a Dios y decidimos y determinamos cosas que debemos hacer a la suerte. No dejamos que Dios decida, ¿verdad? Vamos por favor a leer Primera de Crónicas 24, 7 hasta el versículo 18. La primera suerte tocó a Joailib, y la segunda a Jadía, la tercera a Arib, la cuarta a Selib, la quinta a Malaquías, la sexta a Quijamí, y la séptima a Jos, la octava a Abdías, la novena a Jesua, la décima la Secanías, la undécima Elisaí, y duodécima a Jaquín, y la 13ª a Upa, y 14ª a Sidaber, y la 15ª a Vita, y la 16ª a Iber, y así. Cada puesto, cada lugar lo decidía Dios, pero era a la suerte, ¿no? Era, cada quien iba a detenerlo. El sacerdote no decidía: tú haces esto, tú haces esto. No, Dios decidía y echaba suerte, pero era Dios el que determinaba, ¿de acuerdo? No era ni el sacerdote, era Dios el que elegía, pero él usaba el método de echar suertes. Dios lo usaba, ¿ok? Dice en Primera de Crónicas 26, 12 y versículo 13: entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones y la guardia de sus hermanos, para servir a la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus
casas paternas para cada puerta. Aquí no había preferencia, aquí solamente entre un niño y un grande echaban suertes y no había preferencias. Al que le tocaba eso hacía, al que le tocó, ¿verdad? Pero Dios era el que decidía. Ahora vayamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, dice la palabra: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de la clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Hasta eso, ¿quién iba a poner el incienso? Estamos hablando de tiempos antes del Pentecostés, ¿ok? Porque después del Pentecostés ya no se usaban inciensos. ¿Y por qué por ejemplo, si vemos inciensos en iglesias cristianas, sí vemos así como que una ofrenda de incienso y van echando ese humo como, pero no, muchas personas de verdad han caído en la ignorancia y no saben de que esas prácticas judaicas ya no se deberían llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues también un sacerdote hace con incienso, ¿no? Así, ¿verdad? Un sacerdote. Pero son prácticas que Dios ya no quiere que las llevemos a cabo porque eran unas prácticas judaicas. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer prácticas judaicas, debemos hacer toda la práctica de la ley de Moisés, todo. Entonces, si yo empiezo con un encenciero de incienso, echando humo así, pues entonces me veo obligado, dice la palabra, me veo obligado a que ahora en los bautizos, ahora en las confirmaciones, en todo debo de apegarme a la ley. Y la ley dice, cada vez que vayas a presentar un niño, te traes 2 palomitas para matarlas, degollarlas y derramar la sangre. Todo eso debemos practicar. No podemos, si ya no metimos a la ley, no podemos practicar una cosa y otra sí y otra no. O haces eso y todo, ¿no? Vamos a hacerlo todo parejo. Entonces, no podemos hacer una elección de esto sí, esto no. O estás en la ley o estás en la gracia. Y tú decides. Y aquel, dice la palabra, aquel que decide estar en la ley, maldito es. ¿Saben por qué maldito es? Dice Dios. Porque dejaste el sacrificio de mi hijo y la gracia para ti no significa nada. Por eso es maldito. Porque dejamos la gracia. ¿Cuál es la gracia? Aceptar el sacrificio de Jesús. Y aceptar el sacrificio de Jesús, yo no debo de tener nada que no sea la gracia de Dios, ¿ok? Y la gracia de Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser obedientes. Nada más eso. ¿Cómo debemos ser? Obedientes. Nada más. Él ya pagó todo lo que nosotros debíamos pagar. Él ya lo pagó todo. ¿De acuerdo? Nosotros nada tenemos que ir. Bueno, vamos a hablar ahora acerca del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo en adelante hasta nuestros tiempos. ¿Okay? Yo creo que ya vimos mucho del Antiguo, pero vamos a ver hoy. ¿Okay? Vamos a Mateo 3:8. Antes era por suertes, pero ahora miren, ahora dice Dios así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya no hay suerte. Ahora hay que demostrar que nos hemos arrepentido. Miren, vamos a pensar, porque toqué el tema, ¿no? De que los hombres somos grullones, ásperos, entonces hasta violentos muchas veces porque nos excusamos. Oye, es que tú me desesperas, uy, y algo así, ¿no? Pero nada justifica un golpe, nada justifica un empujón, nada justifica violencia, nada justifica eso. Entonces, dice Dios, haz pues, si de verdad Dios está en tu corazón, entonces yo quiero de ti que des un fruto digno de que de verdad te arrepentiste, no de que, ay, ya no lo vuelvo a hacer. Eso son mentiras, ¿saben cómo se llama eso? Se llama remordimiento. Es puro remordimiento. ¿Por qué sé que es remordimiento? Porque lo vuelven a hacer. Es puro remordimiento, no te la creas, es puro remordimiento, sí lo va a volver a hacer, ¿no? Entonces, no volverlo a hacer es un arrepentimiento genuino, porque dice la palabra de Dios, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, dignos de arrepentimiento quiere decir, no, pues sí,
aquella vez que me dijo que no iba a volver a violentarse, de verdad ya pasó 1 año, 2 años, 3 años, de verdad me trata, qué barbaridad. O sea, sí, aquella vez sí fue un arrepentimiento verdadero. Pero ¿qué pasaría si hace 1 semana, 1 mes, 1 año, lo vuelvo a hacer? Aquello que sucedió allá fue también un remordimiento, no fue un arrepentimiento. Porque cuando hay un arrepentimiento, el que da el fruto es Dios, no tú. Dios pone querer como hacer por su buena voluntad. Entonces tú eres un hombre diferente. Ya no lo vuelves a hacer no porque tú quieras no hacerlo, sino porque Dios te ha transformado. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Igualmente la mujer, ¿no? Tú puedes ser una mujer muy necia en este momento, pero Dios quiere hacer una mujer sabia. Y eso quiere hacer Dios, porque tú vas a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo? Siendo una mujer sabia, que edifica su casa, y no la mujer necia que constantemente la destruyes. ¿Sabe cuándo una mujer es necia? Cuando el hombre mejor se duerme en el carro que llegar a su casa. Mejor no quiere llegar. ¿Por qué no quiere llegar a su casa? Porque no, dijiste que ibas a dar una ayuda idónea, no leona. Entonces, ¿cómo quiere llegar? ¿Ve? Allí, y eso la mujer lo cambia. La mujer es la mujer, no es el hombre, es la mujer. En la escritura yo leo de que en ninguna parte dice el hombre sabio que edifica, en ninguna parte, pero sí leo mucho acerca de la mujer necia y de la mujer sabia. ¿Y cómo tiene que aprender la mujer? A través de la escritura. Es eso, nada más la escritura. No es un psicólogo, es Dios. Un psicólogo solamente cambia conceptos y te hace pensar de una manera diferente porque te conviene pensar de una manera diferente. Esa es psicología. Pero Dios te enseña a un fruto digno de arrepentimiento. No volverlo a hacer. Sean felices. ¿Cómo? Como Dios dice. Dice 1 Timoteo 3, 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito del lazo del diablo. Nosotros, como padres de familia, como esposos, debemos ser, como dice la palabra. ¿Cómo dice la palabra? Si yo anhelo ser esposo, yo debo de entender que la palabra me está diciendo, oye, ya no seas tranza, no seas ratero, no seas pendenciero, no te tomes tantas cervezas, tantos vinos, sino sea amable, apacible, no seas avaro, gobierna bien tu casa. ¿Y saben cuál es lo mejor gobernar nuestra casa? Con el ejemplo. No hay mejor forma de gobernar nuestra casa a los varones que es con el ejemplo. Entonces, la mujer la arrinconamos, ¿no? La arrinconamos, ni sin palabras. Va a mirar a un varón, ¿cómo no se va a sujetar a un varón que te trata bonito, que te habla bonito, que de verdad te hace sentir mujer? ¿Verdad? ¿Qué es el sentimiento de una mujer? De ser protegida, cuidada, de decir, yo sé, ¿cómo no me voy a sujetar a alguien que cuida de mí, vela por mí? Sé que ese varón, de verdad, yo puedo dormirme tranquilo. Puedo estar donde quiera, se va a preocupar por mí, va a ver por mí. Yo nunca voy a padecer, tengo un verdadero varón que se preocupa por mí. No un patán que se olvida que yo estoy ahí. Nosotros como varones anhelamos un buen obispado, pero tenemos que tener un buen control de acuerdo a lo que Dios dice, no lo que yo pienso, lo como Dios dice. Dice en 2 Corintios 6:1, y esto no es por suerte, ¿no?
El buen esposo no te lo encontraste por buena suerte, y el mal esposo no te lo encontraste por mala suerte. Lo que pasa es de que los dos necesitan ser enseñados en las Sagradas Escrituras para que sea una buena esposa y sea un buen esposo. ¿De acuerdo? Dice en 2 Corintios 6:1. Así que nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, oye, dice la palabra, si encontraste esposa, la benevolencia de Dios encontraste. O sea, no encontraste la vieja que te acompaña, no, encontraste la benevolencia de un Dios todopoderoso. Eso es lo que encontraste. Eso es lo que dice la Escritura. Si tú encontraste esposa, encontraste la benevolencia de Dios. Eso es lo que encontraste. Y tenemos que tener mucha gratitud hacia Dios. ¿Cómo? Tratando bien lo que Dios me está bendiciendo a mí. Me va a bendecir. Miren, muchas veces el esposo o la esposa que es creyente, la otra parte se santifica. Aunque la otra persona ande en brujilandias, sea hombre o mujer, ande lo que ande, porque la esposa o porque el esposo se mete a la palabra de Dios, santifica al cónyuge. Es mientras esté vivo, no esté viva, porque muriéndose aquel pilar, no, pues pobre familia, se va de cabeza, ya no hay nada que lo santifique. ¿Ve? Así es la palabra de Dios y es la promesa de Dios. Los ministros, o sea, ¿quiénes somos los ministros? Yo soy ministro de la palabra de Dios, pero tú, varón, eres el ministro porque ministra una familia. Y dice en Tito 1, versículo 4, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, es según la piedad y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación y me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Todo va de acuerdo al plan de Dios. No es por buena ni mala suerte. No te tocó, ¿por qué me tocó este viejo? ¿O por qué me tocó esta vieja? No, no es buena ni mala suerte. Miren, solamente hay que construir. El matrimonio se construye. Desafortunadamente, un matrimonio se llega al matrimonio sin ni siquiera tener una preconsejería matrimonial. No saben a qué le van a entrar, de verdad, porque ven a su mamá, a su papá, a su tío, su tía, y piensan, yo no me va a ir así. No, espérate, que te toque tu turno y vas a ver que sí te va a tocar. Si no tenemos la guía y la dirección de Dios, de verdad tú vas a ciegas en tu matrimonio. Pero vamos a pensar, ya te casaste, ya estás más metida que nada o metido más que nada. ¿Qué hay que hacer? Aquí hay que retomar. No lo hice al principio, pero hoy lo quiero hacer, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ok, vamos al manual. ¿Qué es un manual? Miren, resulta de que vamos a armar una bicicleta, pero tú ya andas en ella, ¿no? Hace clac, 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 y luego ves el manual y dices, con razón hace clac, pues si es que esto no iba ahí, esto iba acá. Y agarras el manual y comienzas a desarmar lo que tú armaste que querías que estaba bien. Así es el matrimonio. No es como tú crees, es como Dios dice, para que funcione bien. Esa bicicleta debe de funcionar bien, ese matrimonio debe de funcionar bien, y si no está funcionando bien es porque lo estás armando en tu criterio, lo estás armando en lo que tú crees, no en lo que Dios dice. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios estableció el matrimonio. Y si Dios no está en medio, es un desastre ese matrimonio, sea quien sea. No está Dios en medio de un matrimonio, dice la palabra. En vano edifican los edificadores si Dios no está en medio de ella. Así que, si Dios no está en medio de la edificación, no quiere decir de que tú vayas a una iglesia o oigas palabras. Eso no tiene nada que ver, eso no sirve. Perdónenme lo que le digo, no sirve. Porque dice la palabra así, dice, oidores y no hacedores.
Si dices que tienes años y años y años oyendo la palabra de Dios, entonces ¿por qué sigue siendo esa mujer necia y detestable para tu esposo? ¿O por qué sigue siendo ese varón arrogante, prepotente, machista? ¿Por qué sigue? Si dices que conoces a Dios, es mentira, no lo conoces. De oída lo conoces. Porque el que conoce a Dios, Dios transforma a ese hombre y a esa mujer. Porque el propósito de conocer a Dios es transformar a ese ser humano. No es a la suerte, es Dios con propósito. Y Dios quiere llegar a la vida de un ser humano para transformar su manera de pensar y de actuar. Entonces, no es que vamos a ser títeres, pero guiados por Dios, sí, Dios es bueno. Y no lo dejes a la suerte. La suerte no te va a llevar a ningún lugar de felicidad, pero Dios sí. Es el que promete que te va a llevar. Y la suerte es incierta, eso es del diablo. Cualquier camino de suerte es del diablo. Y el diablo quiere llevarte a la destrucción, a que tú pierdas en todos los sentidos. Quiero que me acompañen a Hechos 5. Hechos 5, versículos 19 al 21. Nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones, ¿ok? Miren, yo quiero aclararles algo. Nosotros aquí, en esta congregación, no predicamos religión. No predicamos, solamente enseñamos palabra de Dios. Y esa palabra es la que nos va a guiar, nos va a conducir correctamente en lo que a Dios le agrada. Y si hacemos lo que a Dios le agrada, a ti te va a ir bien. A ti te va a ir bien. De todas maneras te va a ir bien. Yo iba allá, yo vengo de una familia, pues, no cristiana, no nada de nada, pero esa familia decía, ¿cómo te va? De todas maneras, menos bien. Ese era el dicho de Dios. De todas maneras, menos bien. O sea, nunca le iba bien, siempre les iba mal. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en medio de ellos. Dice en Hechos 5, 19, 21, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron el concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando vemos que en ese tiempo, en esa transición de ya no echar suerte, entonces Dios comenzó a usar ángeles para hacer cosas, pero ahora ya no usa ángeles, ahora quiere usarte a ti y a mí. Ya no usa ángeles Dios, usa a personas, a seres humanos. Así que no vamos, ¿hay ángeles? Sí, hay ángeles y diferentes categorías. Las Sagradas Escrituras nos muestran diferentes arcángeles, ángeles que vienen, muchos tipos de ángeles, ángeles ministradores, muchos tipos de ángeles, pero Dios no quiere que los adoremos. ¿Cómo sabemos eso? Porque en una ocasión se le apareció un ángel a un siervo de Dios, se postró y se hincó, le dijo, levántate, yo soy igual que tú, siervo de Dios. No hay que adorar a los ángeles, pero muchas personas deciden adorar a los ángeles. No sé, yo he entrado a muchas casas, no con el afán de criticar, de verdad no, pero me he fijado que en casas que dicen que conocen a Dios, hay muchos angelitos. Dice, pero no los adoro. Yo sé de que si tienes una figura de ángel y Dios te dice, no te hagas figura de nada que está en la tierra, ni nada que está en el mar, ni nada que está en el cielo. Pero muchos cristianos tienen hasta un pececito aquí, ¿no? O lo traen de aretito, ¿no? ¿Qué no entendieron que Dios dice que no te hagas ninguna figura del mar, del cielo? Y no traen una palomita, ¿no? Una palomita. Es que significa el Espíritu Santo. Quítale ese sentimiento y obedece a Dios. Ninguna figura en los cielos, ninguna figura en la tierra y ninguna figura en el mar debes traer ni en tu vida. Pero hay angelitos, pero no los adoro. ¿Por qué están ahí? ¿Ven? ¿Por qué están ahí? Adoran la criatura y dejan al Creador. Y eso es lo que no le agrada a Dios. ¿Okay? Dios quiere la adoración exclusiva para Él. Y Él es un Dios invisible. Y el que lo busca debe de ser en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice y en verdad? Bueno, cuando habla del espíritu de nuestra mente. Y cuando habla de verdad, es que, ¿para qué dice el Señor Jesucristo?
¿Para qué me dices, Señor, 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 y no haces lo que yo te mando? ¿Para qué? ¿Por qué eres un hombre corajudo y todo cascarrabias? ¿Por qué eres una mujer cascarrabias, corajuda? ¿Por qué eres así? Porque no conoces personalmente a Dios. Por eso. ¿Dios quiere quitarte el enojo? Sí. Le dice Dios a los hombres, fíjense lo dice. Ay, si tú tienes una mujer corajuda, dice Dios, vale más dormir en la azotea que con una mujer residiosa. Y eso dice Dios. ¿Dónde dice el pastor? Aquí está. Si quieres, a la salida me dice y yo te lo muestro. ¿No? Porque no hay mi predicación. Pero así dice Dios. Al varón le dice, no te pegues con ella, mejor mira, pero es que está lloviendo, hace mucho frío. Vale más que tengas frío y te mojes todo que te acuestes con esa mujer corajuda. Eso dice Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios quiere cambiar eso. Quiere cambiarte a ti, mujer, de ser una mujer así, a ser una mujer sabia. Que diga, ay, sí, yo quiero irme con mi esposa. Ya, Dios me la cambió y va a decir, sí, que me la cambie por otra. No, que te cambie la misma, pero por otro carácter. Con otro carácter. ¿Verdad? ¿Y Dios puede hacer eso? No puede. El único que puede hacer eso. Amén. El único. No hay un solo psicólogo que pueda cambiar eso. Es Dios. Es Dios solamente que puede cambiar eso. Es para eso que existimos los consejeros, para que Dios a través del consejero obre en palabra y en poder en esa transformación. Es así como funcionan las cosas. No funcionan de otra manera. No es ora por mí, échame aceite, ni aunque te agarren un barril y aceite y te metas 5 zambullidas, no va a cambiar, no va a cambiar. Va a cambiar a través de la palabra de Dios. Eso transforma. La palabra de Dios, dice en Isaías, que toda palabra que salió de la boca de Dios hará un efecto en el ser humano y no volverá a él vacía, sino ya va a haber una transformación. Para cuando esa palabra suba otra vez a él, esa persona ya fue transformada. ¿Y dónde está esa palabra para que me cambie a mi mujer? ¿No? Y la mujer va a decir, ¿y dónde está esa palabra para que cambie este patán que tengo a mi lado para que lo cambie por un verdadero varón, verdadero hombre que me sepa valorar como su esposa, no como su criada, no como aquella mujer suela que no, que sepa que tiene una mujer, una esposa que ha encontrado la benevolencia de Dios, que valore, que es de verdad? Esa es la condición, hermano. No lleva un desequilibrio, lleva un equilibrio. No, cambia tú y yo cambio. No, es un equilibrio, los dos vamos a cambiar. ¿Por qué les gusta vivir así, ella? ¿No? ¿De verdad les gusta? No me contesten, no me gusta, no me contesten. Ni se miren unos a otros porque se delatan solitos. No. Es solamente, digan, sí, quiero que Dios cambie nuestra vida matrimonial. Sí. Pastor, ¿y cómo lo hacemos? Yo te aconsejo de que si es necesario entrar en una consejería matrimonial, es importante. Sí, es muy importante. No lo van a lograr solos, hermano. No se trata de un retiro, no se trata de eso, porque no es cosa mágica. Es ir viendo paso a paso una condición para buscar una meta de felicidad. ¿Okay? De ser real. ¿De acuerdo? Real. Dios es real. Quiero que me acompañen, por favor, a 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y eso es lo que les estoy diciendo, lo que dice la palabra de Dios. Dice, no hay nada, miren, no hay un libro de psicología, no hay ninguna universidad, no hay ninguna terapia, no hay nada que pueda transformar, porque el único libro sagrado es este mismo. Es el único, aplicado, bien leído, no así, no. Eso de que, oh, dame mi número, Señor, háblanos. Falta que le hagan. No. Eso, hermano, es brujería. Eso es del diablo. Definitivamente, aunque sea el libro sagrado de Dios, eso, mañas y artimañas de usar la Biblia así, eso no tiene ningún propósito de Dios. Entonces dice en 2 Timoteo 3:16, y ahí se van a dar cuenta por qué no debemos usarlo así. Porque dice la palabra 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar,
Es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. ¿Por qué fin? A fin de que el hombre y también la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, especialmente cuando hablamos de una relación. Toda esa buena obra que es una buena relación debe de ser preparado con este manual de vida, no de ninguna otra forma. No hay poder, no hay nada externo a esto, porque lo único que inspiró Dios es este manual. No hay otra cosa. Hay un libro cristiano que habla de ser mejores, lo que sea. Si está fuera de este libro, no hay nada efecto, no hay un poder. Esto hay poder. ¿De acuerdo? Aquí hay poder de Dios. Por eso nosotros tenemos que abocarlo al poder de Dios. ¿Qué es el poder? Transforma vidas, transforma matrimonios. Miren, muchas veces nosotros hemos orado por matrimonios que no han podido tener hijos, no han podido tener hijos. Y van, hacen vitro, gastan sus 200,000 pesos, 300,000 pesos, y andan haciendo vitro y nada. Y luego dicen que no, pues no se dio, voy a dejar descansar la matriz para otra ocasión y hacemos otro vitro. Y otro, pasan los años y nada. Entonces, hemos ido como consejeros a esos matrimonios y decimos, es que Dios está viendo de que el ambiente que ustedes están propiciando no es el adecuado para darles un hijo. Vamos primero a adaptar el medio donde Dios va a poner ese hijo, esa hija, para que Dios les pueda bendecir dándoles una criatura. Pero cuando no es el tiempo, Dios ve de que no es el tiempo. Pues, imagínense el ambiente que va a venir un niño o una niña. Un ambiente de pleitos, un ambiente de discordia, un ambiente en una atmósfera de que nos divorciamos, no nos entendemos. ¿Ustedes creen que Dios va a enviar a una bebé de bendición ahí? No, Dios quiere que primero. ¿Cómo sabemos esto? Dios, antes de poner al hombre, hizo un paraíso. Hizo la condición primero y después trajo al hombre. Así, Dios quiere hacer una condición de un hogar, no una casa donde viva él y ella, un hogar donde es el leño encendido de ella y es el leño encendido de él que juntan y forman entre Jesucristo, él y ella un hogar. Arden en amor, se preocupan, ya entendieron. Entonces, ahora sí, Dios. Ahora sí, la oración adecuada. Dios, creo que ya estamos listos para recibir la bendición de tu parte. Provéenos de un niño, una niña, que sea tu perfecta voluntad. Hemos orado así y viene la criatura. Y sin vitro, y sin ningún medicamento. Solamente hemos orado así y viene esa bebé. Y ahora me piden, pastor, órale a Dios porque ya me llené de chamacos, ya no quiero tanto. Dice, verdad. ¿Por qué? Porque era eso lo que le tenía. Era eso. Dios obra con poder. Es un Dios real. Es que si Dios quiere, es que voy a orar a ver si Dios decide. No, Dios quiere que tú entiendas, hagas el ambiente adecuado, vas a ver que Dios va a responder. Dios es real, Dios es real. Dice Mateo, hermanos, 7:15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son los frutos? Miren, basta de tanta religiosidad, basta de tantas cosas. Mejor porque no vemos si ese hombre que me está predicando no es un ejemplo en su matrimonio. ¿De qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? ¿Me explico? Si dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero yo no veo ningún punto de esos que le hablan, entonces ¿de qué está hablando? Pero dice la palabra de Dios, dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cuáles son los falsos profetas? Aquellos que son corajudos, lo contrario al fruto del Espíritu, ¿no? En lugar de amor es desamor. Amor, gozo, en lugar de gozo. Uy, siempre parece que se la pasa enojado. De verdad, no le podemos ni decir algo porque se la pasa enojado. ¿Tú crees que eso viene? ¿Ese siervo de Dios viene de Dios? No viene de Dios, de él. Ese Dios no. Del Dios del diablo sí.
Hay pastores del diablo, uy, son los que más abundan, hermanos. De verdad, uno tiene que tener mucho discernimiento, porque tú nomás, mira, sin querer juzgar nada, pero Dios dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, que nosotros tenemos que probar a los espíritus para ver si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas salieron por el mundo. Eso dice 1 de Juan 4, 1. Pero nosotros, ¿cómo vamos a decir? A ver, yo conozco en las Sagradas Escrituras, dice, son 9 características del fruto del Espíritu, y voy a ver si ese siervo de Dios quien los tiene, ¿no? Ese que debería tenerlos. El amor, tache. Gozo, tache. Y ahí le vamos poniendo crucecitas o palomitas, ¿no? Y a lo mejor no se sacó ni una palomita. Decimos, y yo estoy aquí, bajo esa cobertura. Y eso es lo que Dios te manda. Disciérnelo tú, porque el peligro es tú, ¿no? Tú sabes dónde te metes y debes de discernir. ¿Quieres un buen matrimonio? Aprende a meterte en el lugar correcto. Olvídate de religiones. Las religiones no te van a llevar a ninguna parte. Es la palabra de poder donde la estás adquiriendo. Eso aprende, ¿ok? Vamos a Isaías, hermano. A Isaías. Miren, vale, es muy duro, pero vale más. Yo quisiera que sí lo buscaran en la palabra, búsquenlo por favor. Me interesa que lo busquen. En Isaías 65. Y si traes un celular, por favor, búscalo en tu celular. Isaías 65. Pero me interesa que Dios te hable, ¿ok? Me interesa que oigas la voz de Dios y ya no oigas mi voz, sino la voz de Dios. Todas aquellas personas, todas, absolutamente toda la humanidad que cree en la buena suerte, que cree en traer un mecatito rojo, en creer que traer un ojito, en creer de que la santa cosa me va a salvar, o una diosa X me va a llevar, todas esas cosas, dice Dios lo siguiente: todo lo que se dedica a la suerte y a la mala suerte, esto dice Dios. Por eso quise que lo buscaras. Dice en el versículo 11, pero vosotros, y refiriéndome a cada uno de nosotros, que creen en la buena y la mala suerte, pero vosotros los que dejan a Jehová, o a Yahvé, como tú le quieras llamar, que olvidas mi santo monte. Su santo monte es su presencia, ¿ok? Que pones mesa para la fortuna y suministras libaciones para el destino. Ya dijimos, libaciones se refiere a derramar vino para consagrar esas cosas sagradas para ti, ¿no? Entonces, dice 12, yo también, dice Dios el Todopoderoso, yo también os destruiré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Dice la advertencia de Dios. Si tú te sigues inclinando por la buena o la mala suerte, te ganaste lo que nunca debiste haberte ganado, el enemigo que no te lo vas a poder quitar, a Dios. Porque dice Dios que Él te va, no que te quieras arrodillar, te va a arrodillar Dios y te va a cortar la cabeza por estar confiando en tu buena suerte, por estar confiando en esa diosa, en ese Dios, en esa figura, en esas situaciones que a Dios no le agradan. Dios quiere que solamente adores a Él y que no pongas tu adoración en un instrumento, en una cosa, en una prenda, en un ídolo, que no pongas tu atención en esas cosas, sino en lo que Dios te está mandando. Si tú pones en la buena suerte tu vida, Dios dice, yo también te destruiré a espada. Y esa es palabra de Dios. Fuerte. ¿Qué pensabas? Dios es amor. Pero cuando tú le das la espalda a Dios, Dios no tiene consideración para ti, ¿ok? Ni para ti, ni para tus generaciones. Así que vale más entender por las buenas a Dios, que es un Dios de amor, y no vayamos nosotros a buscar las buenas suertes del mundo. No vayan a hacer eso. Por favor, como siervo de Dios, yo les pido, no decidan sus vidas
en la buena y la mala suerte, decidan sus vidas por la palabra de Dios. Si en este momento tú tienes algún amuleto, si tienes alguna situación, de verdad yo quiero que le pidas perdón a Dios por tu propio bien, antes que tú perezcas, antes que tu descendencia perezca, antes que llegue la maldición a tu matrimonio, antes que llegue tu maldición a tu vida. Es mejor decir, ya lo entendí, no lo comprendía, pero ahora tu palabra dice, por cuanto llamé y no respondiste, Dios te está llamando a través de mi vida. Y tú vas a decidir si respondes o no. Eso dijo, no, yo no lo dije, dijo a Dios, ¿ok? Yo soy solamente instrumento. Esto no es palabra de Víctor, es palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y dice la palabra, porque no respondiste cuando yo hablé. ¿Cuándo habló? Ahorita, en este momento, Dios te habló. Amén. Y si tú no haces caso, viene el juicio sobre tu vida, ¿ok? Dios no anda advirtiendo, me la vas a pagar como nosotros. No. Dios te está advirtiendo y esto es determinante, esto es definitivo. Y lo que dice Dios se va a cumplir. Por último, hermanos, yo sé que ya estás cansadito, y yo estoy bien gozoso, estoy parado aquí desde la alabanza, estoy parado. Yo me gozo en la presencia de Dios, de verdad. Me gozo, disfruto mucho de la presencia de Dios. Y quiero leerte esta palabra, pero la voy a leer en una versión diferente. En Jeremías 7, versículo 3 al 5, y luego me voy a pasar al versículo 8. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en Jeremías 7, versículo 3 al 5. Dice, esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dedíquense a seguir el camino del bien para que así yo los deje seguir viviendo en este país. No confíen en las palabras de los que le engañan diciéndoles, este es el templo del Señor, nada menos que el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. No lo crean. Así que si tú piensas de que ahí donde ibas, donde vas, ese es el templo del Señor, Dios dice claramente, dice en el versículo 4, no confíes en las palabras de aquellos que te engañan diciendo, este es el templo del Señor, nada menos que el templo del Señor, aquí está el templo del Señor. No creas eso, no es cierto. Ahí donde vas, si tú no has cambiado, no es el templo del Señor. Porque si ahí donde vas no ha cambiado tu vida, ahí no es el templo del Señor. El templo del Señor, donde está su presencia. Y donde está su presencia hay cambios, hay transformación. Si tú sigues siendo un hombre patán, renegado, no es el templo donde tú vas, no es. Pero si tú eres una mujer corajuda, ingeniosa, necia, que destruye su casa, entonces ahí donde tú vas, no es el templo del Señor. Porque no has aprendido. Dices tú que ahí está Dios, ¿y por qué entonces sigues siendo la misma persona? ¿Por qué? Explícame eso. ¿Por qué sigues siendo la misma persona si tú dices que ahí está Dios? ¿Y por qué no te ha transformado en tantos años que has sido ese lugar? ¿Por qué no te ha transformado? Porque ahí no está Dios. Punto. Sigue diciendo el versículo 5. Si de veras se dedican a seguir el buen camino, entonces, si de verdad quieres seguir el buen camino, entonces discierne en dónde estás. Si no has cambiado por tantos años, ese lugar no es el correcto, porque no has cambiado. Pero voy a oír palabra de Dios. No has cambiado, aunque sea la misma palabra de Dios, no hay poder ahí, porque no está Dios ahí. Y dice el 5, si de veras se dedican a seguir el buen camino, si en verdad se tratan con justicia los unos a los otros, si no sabemos tratarnos bien uno con otro, quiere decir que el lugar donde vamos no es el lugar correcto, no está Dios. Porque donde está Dios, entonces la prueba está en que yo trato bien con mi esposo me trata bien, pero si no hay un buen trato, quiere decir que en el lugar donde voy es palabra muerta. Palabra de Dios muerta. ¿Por qué digo eso? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la fe sin obras está muerta. Eso dice la palabra en el libro de Efesios. ¿Y cómo podemos saber de un lugar muerto? Cuando no hay cambios. Porque he ido, desde que era niño, yo voy a un lugar, pero no ha habido cambios. Sigo siendo la mujer igual, sigo siendo el hombre igual, y eso lo disciernes tú. Pero ¿quieres estar en ese lugar? Discierne con tu inteligencia y usa toda
tu inteligencia que ese lugar donde tú vas no te ha transformado, porque Dios no está ahí. Dios cuando está, hay transformación, hermanos. Hay transformación. Es la prueba que Dios está ahí. De que lean la Biblia, eso no indica, no es un indicativo que Dios esté ahí. El diablo se la sabe de memoria. Los espíritus malignos se la saben de memoria. Y dice la palabra de Dios una advertencia y nos dice: no se fíen de aquellos siervos que dicen que vienen de Dios, pero son disfraces de lobos rapaces. El versículo 8, con esto terminamos. Pero ustedes depositan su confianza en palabras engañosas que no les sirve para nada. ¿Ya ven por qué? ¿De dónde saco yo eso? Porque escrito está. Porque escrito está. Leí la versión Palabra de Dios para Todos. 8 dice: ustedes que han estado de Dios, quizás soy torpe para expresarme, pero la palabra de Dios la trazo como escrito está. Así es palabra de Dios, como está escrito. Vamos a orar. Padre, yo levanto mis manos, Padre, con mucha gratitud y le rindo ante el trono de tu gracia y en tu presencia. Yo quiero bendecir a tu pueblo, Padre, que esta palabra verdaderamente haga un efecto en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y que cada uno de ellos pueda ser frutos dignos de arrepentimiento. Que haya matrimonios donde tú estés allí en medio de ellos. Que haya hombres y mujeres transformados por tu palabra. Que verdaderamente el Espíritu Santo se manifieste en gloria y poder en cada uno de las familias aquí representadas. Que cada uno de nosotros podamos llevar este mensaje. Estoy seguro, Padre, de que todos los que hemos llegado aquí no nos vamos igual, porque tú has transformado cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra vida individual como seres humanos, como hombres, como mujeres. Tú has hecho algo poderoso hoy a través de tu palabra y del Espíritu Santo. Gracias. Te damos a ti toda honra, toda gloria, porque tú mereces toda honra y toda gloria. Tú eres el único digno de toda honra, Padre. Tú eres el único digno de toda gloria. Nosotros solamente instrumentos de tu mano. Y todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia. Sin ti nada podemos hacer, pero contigo hacemos esto y más, Padre. Por eso, toda la honra y toda la gloria para ti. En el nombre de Jesucristo, hermano, recibe esta bendición de un siervo que Dios escogió para bendecirte, para enseñarte, porque Él me dio y me llamó con un ministerio de enseñanza. Pastoreo esta iglesia, sí, porque Dios así me instruyó, pero tengo un ministerio de enseñanza y lo que ha recibido es enseñanza de la palabra transformadora de Dios. En el nombre de Jesucristo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo tu camino, bendigo todo el resto de esta semana y la bendigo en ese poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.